¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, comerán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. 260 millones, 190 personas. Manuel Adorni es el personal que tiene a su cargo y la caja de la que dispone mensualmente, más allá de sus 7 millones de pesos que él cobra puntualmente. Es la vocería con mayor cantidad de empleados en toda la historia
de las responsabilidades que el sector prensa de Presidencia le puede haber entregado a una determinada persona que hace la difusión presidencial. Sin embargo, cuando sacan una fotografía del presidente, de todos los presidentes en general, se las retoca las fotos, retocaron el original, pero esa misma foto reflejaba en el vidrio de la mesa al auténtico Milei. Y entonces la fotografía muestra un presidente retocado y un original. Por supuesto, mucho más feo y una cara mucho más agria que la que habitualmente presentan por la fotografía. Pero como en Milei todo es trucho, los libros son plagiados, los discursos son copiados de series de televisión, las fotografías son armadas, todo es trucho, pero lo que llama la atención es la enorme cantidad de empleados que goza prensa, casi 200 personas, y que se escape este detalle. Esto me hace acordar cuando una foto de Carlos Menem, con traje y con la faja presidencial, mostraba una manga fuera del saco más larga que la otra. Y se hicieron cientos de retratos presidenciales que adornaban todos los despachos del país con un detalle que nadie había visto. Cuando la inutilidad se apropia de los funcionarios, claro, en aquella época había un médico protólogo como Rachí al frente, que de difusión y de prensa sabía lo mismo que yo de medicina. Y entonces pasó eso. Y ahora con Adorni, que es un economista, pasa más o menos lo mismo. Es decir, le entregan poder de difusión a personas que no están capacitadas para hacerlo, que no conocen la técnica, las reglas, que saben muy poco del control de la imagen y mucho menos de la parte gráfica. Y entonces pasan estas cosas. Ahora, hay empleados que sí saben. Hay funcionarios y directores que cobran mucho que sí saben. De todas maneras, miren, por más que lo quieran mejorar, el cachivache es cachivache, y por más que lo quieran presentar diferente, sabemos lo que es. Un imitador de la realidad, un plagiador de libros, un ladrón de ideas de otros para hacer discursos, así que las fotografías sean falsas tampoco importa. Pero lo cierto y lo real es que se desempeña como el cargo del principal empleado público, y se supone que es el que nos tiene que representar. Y se supone que es también la voz del Estado en materia internacional. Y entonces, para que no quede ninguna duda, a través del radical que está a cargo del Ministerio de Defensa, seguimos entregándole pólvora y balas a Ucrania, seguimos fabricando todo lo que haga falta para sostener la guerra de Ucrania con los rusos, y por supuesto también desesperadamente nos abrazamos a la OTAN, sabiendo que un integrante principal como Inglaterra nos tiene ocupadas las Malvinas. Bueno, todo esto pasa en una sociedad que no repara en los desastres y las calamidades internacionales de este gobierno del cachivache, que todos los días nos sorprende con sus decisiones. Como que a un primer ministro británico, responsable de una frase de las Malvinas son inglesas y nunca serán negociadas, lo invite, le haga salir al balcón para que salude a los transeúntes que andan por abajo y le diga que le haga la gestión para conseguir una foto con los Rolling Stones. Este semejante, me voy a contar hasta 10 y no digo la palabra, presidente de la República que tenemos, la verdad es un personaje insólito que llegó allí sin ninguna condición para estar sentado como el principal empleado público. Y sin embargo la sociedad prefirió ir con el que decía que venía con una motosierra a romper todo, el que decía que era un topo que venía a infiltrarse al Estado para destruirlo, el que le dijo a todos que iba a luchar contra la casta, que en definitiva es el pueblo argentino. ¿Qué cosa eligieron los que votaron a Milei? Miren, lo que sacaron fue una tremenda bronca contra el peronismo, una tremenda bronca contra los gobiernos populares, y evidentemente el último socialdemócrata que se sentó allí, sostenido por el justicialismo, no tenía mucho que ver ni con la doctrina de Perón
ni con lo que había que hacer, y me refiero a Alberto Fernández Pérez, el último presidente antes de Milei. Creó todas las condiciones para que sucediera esto, para que tengamos esto que tenemos ahora. Y cuando a la sociedad le ofrecieron elegir a Massa, que era el ministro de Economía, que intentó apagar un incendio que ya era imposible, como ministro de ese presidente, entonces la sociedad dijo, no, vamos con lo nuevo, y además no votemos a alguien que no sabemos finalmente qué va a hacer, porque fíjate que la economía no funciona, y la economía en ese momento la tuvo que tratar de enderezar cuando ya estaba el gobierno anterior chocando la calecita, como dicen vulgarmente, cuando se llevan puesto todo. Frente a esto, y frente a esta realidad, tuvimos la responsabilidad directa de quien era la vicepresidenta, que fue la que eligió el presidente que tuvimos, que fue la que había sugerido también a Scioli, cuando a Scioli no se lo quería, hoy ministro del Cachivache. Y entonces nos preguntamos si ahora que aspira Cristina a ser presidenta del Partido Justicialista, va a escuchar a todos si es ungida presidenta del PJ, o si va a tratar de decidir ella sola para armar la lista de legisladores y otra vez volver a equivocarse en la elección. Porque así como Cristina ha tenido aciertos, ha tenido errores, pero resulta que cuando los aciertos son ponderados, los errores nunca son conocidos, nunca son reconocidos y nunca son, del punto de vista de la observancia, aceptados por una militancia que se encandila con los aciertos y que por defender los aciertos tapan los errores. Pero a Alberto Fernández lo inventó Cristina. Y entonces, frente a esta realidad, cuando una vicepresidenta dijo el candidato a presidente va a ser fulano de tal, y él se declara, apenas se gana, socialdemócrata, después que se había hecho un esfuerzo a través del peronismo para darle el voto y el apoyo, no nos quedan muchas esperanzas de que se siente un peronista de verdad a gobernar la Argentina. Por lo tanto, nos preocupa porque no es lo mismo declamar el peronismo que ejecutar el peronismo. No es lo mismo sentir lo que hay que hacer que decir lo que hay que hacer. Y entonces, frente a esta realidad, veremos cuál es la concurrencia de la militancia a las elecciones internas y qué cosas van a estar en juego. Porque son nacionales y la historia pasa sobre todo por el PJ provincial y pasa por sobre todo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más fuerte del peronismo y esencialmente pasa por el lugar más poblado de todos los municipios, que es la comuna de La Matanza, donde hay un reservorio electoral poderoso del peronismo. Estamos ante una realidad que asombra, que preocupa, que llama la atención. Pero también estamos ante lo que tenemos enfrente, que es el control de esta realidad, y no sabemos si podemos creer en quienes se sientan como diputados y senadores de la oposición, en quienes pretenden conducir el partido, en quienes pretenden desde la oposición ejercer algo diferente. No sabemos, porque no sabemos si de verdad terminan de entender que mayoritariamente el pueblo peronista se va deshilachando, desilusionando y se va enfriando, y además el aumento de un cambio en el padrón, donde una generación de 45 años que no conoció a Perón, que no sabe nada de Perón y que no le importa lo de Perón porque para ellos es una historia vieja contada por sus abuelos o sus padres, tenemos que entender que no hay un mensaje hacia ese sector del tradicional justicialismo. Y por lo tanto, tampoco hay certeza de que un triunfo esté asegurado. De manera que trabajar desde el partido es lo menos que se puede hacer activando. Aunque para el peronismo el partido sea una herramienta del movimiento nada más que electoral, es imprescindible y necesario ante la orfandad de conducción del movimiento de tener por lo menos
alguna referencia partidocrática. Bueno, allí se anotó un riojano, allí se anotó una bonaerense que pretenden ser titulares del Partido Justicialista, pero en realidad y en rigor lo que importa es cómo se vayan a comportar después cualquiera de ellos en el armado de las listas, en la construcción de la política que hay que hacer y en la quietud o en la actividad. Porque si al partido le quieren dar vida y lo tienen que activar, no pasa solamente por poner concejales, diputados y senadores provinciales, diputados nacionales, sino que pasa por estar activos, tener los locales abiertos, permitir que el militante tenga lugares de reunión, hacer que se pueda escuchar la voz de abajo, hacer congresos, en definitiva, hacer todo lo que no se hace cuando se esconde egoístamente para poner a los amigos o al grupo que se acerca a aplaudirlos. Es un momento bisagra para el justicialismo. O se hace lo que hay que hacer, o seguramente el movimiento como tal tendrá su reacción movimentista que le va a pasar por encima a la estructura partidaria. Es un tiempo y un momento de reflexión para todos aquellos que pretenden conducir y dirigir el Partido Justicialista, herramienta electoral desde el año 72, cuando no se podía usar la palabra de partido peronista. Aquí estamos, de esto se trata, miramos, comentamos, opinamos, mientras hay algunos sectores que hacen, y nosotros deambulamos en el análisis, quizá porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, quizá porque nos estamos retirando del planeta Tierra, a lo mejor porque somos de la generación de los jóvenes del 70 y ahora de los viejos meados de Milei, pero lo verdadero, lo auténtico, lo real, es que hay una necesidad de llegar a esa masa que ha tomado decisiones, sobre todo en los jóvenes, de ser peronistas sin conocer a Perón, sin haber vivido a Perón, y que son peronistas de la razón. Y por lo cual hay que respetarlos mucho, porque ellos que no lo sufrieron, que no lo gozaron, lo razonaron y se hicieron peronistas. Y a ellos hay que ofrecerles la oportunidad de conducción. Hay que prepararlos para que estén en esa tarea y dejar que nosotros, los que ya nos estamos retirando de esta vida, le demos un consejo, una orientación, pero por favor no aspiremos a los cargos permanentes y constantes siempre con la misma figurita. La renovación imprescindible para que los jóvenes de 45 y 50 años que son peronistas sin haber conocido a Perón, sin haber tratado a Perón, tiene que existir, y el respeto hacia ellos y la oportunidad de que crezcan, obviamente bien formados en la idea, fuerza del peronismo, tiene que ser la meta de todo veterano que peina canas dando y gritando la vida por Perón. Este es el mensaje de hoy que queríamos llegar en vísperas de un 17 de octubre, porque cuando todo vuelve para atrás en el recuerdo emocionado de un pueblo leal, nosotros queremos seguir siendo leal a la doctrina, queremos seguir siendo leal a la esperanza, pero por sobre todas las cosas, escuchar ese canto que nos hace tan bien, cuando dicen que somos los herederos de Perón y Evita, y entonces allí hablan como jóvenes y dicen, y no nos han vencido, pese a los muertos, a los fusilados, a los desaparecidos. Y entonces el canto de esa juventud, que no conoció a Perón, pero que es peronista, está reflejando una herencia sanguínea, conectada a través de los padres, de los abuelos, en definitiva, aquello que ellos no vivieron, son peronistas de la razón. Y esto hay que saberlo entender, hay que darle el lugar para que crezcan, se desarrollen y gobiernen. Los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Evita. Dale, dale, amor,
con Ramón Reyes. Él es referente del movimiento de trabajadores excluidos de la rama construcción y es parte de la mesa de barrios populares. Gastón Reyes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola María Laura, hola Mario, ¿cómo están? ¿Qué tal, Bien. Gastón, no Ramón. ¿Dije Ramón? Ay, mirá, y yo creí haber dicho Gastón. No. Bueno, no, yo no llego al viernes, Gastón. Che, escúchame, bueno, hay muchos reclamos, están ahora con una nueva movida en relación a las obras, que la verdad es una tragedia lo que está pasando en ese sentido. Sí, hoy estamos a través de una conferencia de prensa, estuvimos en el Ministerio de Economía visibilizando un poco un amparo que se viene llevando adelante por muchas barriadas a lo largo y ancho del país, justamente para denunciar y para que se tomen cartas en el asunto sobre lo que tiene que ver con el presupuesto para las obras en barrios populares. Claro. Entonces tenemos casi... ¿Qué números arroja ese presupuesto? O más o menos, ¿qué es lo que planificó en ese presupuesto del gobierno? Mirá, en relación al... te puedo hablar de lo que había y de lo que Sí. ya no hay, como por ejemplo la reducción del presupuesto para el FISU, que era, por ejemplo, del impuesto país, que era de 9% y ahora se redujo al 0,3%. Y en relación a lo que tiene que ver con el presupuesto para el 2025, se redujo en un 98%. Un montón. Sí, sabiendo que también dicen que van a dar de baja el impuesto país, y bueno, no hay fondos para eso, pero sí tienen para espiar gente, ¿no? Sí, el FISU es el Fondo de Integración Sociourbana, por si alguien no sabe del tema. ¿Desde qué año estaba el FISU? Antes de la pandemia, ¿no? Sí, si querés te cuento un poquito a lo general. Nosotros se vino relevando los barrios populares del año 2016, en el 2018 se sanciona la ley 27453, que es la ley que le llamamos nosotros de barrios populares, o es la ley de integración sociourbana. Sí. A partir de eso se consiguió que durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández se pueda dar presupuesto a eso para avanzar con obras que llevan aguas, cloaca, electricidad, saneamiento, incluso colegios, clubes, espacios comunitarios de las barriadas populares. Y bueno, y hoy todo eso está frenado. ¿Cómo funciona mientras funcionó? La realidad que esto permitió no solamente que haya muchos puestos de trabajo para muchísimos trabajadores de las barriadas populares, un 25% de esa obra que se hacía en los barrios populares quedaba en manos de las cooperativas, pero también se licitaba para que trabajen empresas, municipios, lo mismo. Entonces, la verdad que generó un momento de avance, de crecimiento, y fueron pisos de acuerdo que se generaron desde, incluso durante el gobierno de Macri. Es una ley que acompañó Lilita Carrió en su momento, que se siguió, que tuvo una reforma en el 2022 con voto unánime del Congreso, menos Milei y su gente, obviamente, que eran dos nomás igual, pero bueno, en esa línea había un consenso generalizado y generó realmente un salto cualitativo, digamos, en lo que tenía que ver con una lucha de años, que ya empezando por los años 70 con el padre Mujica como vocero de esa lucha. Pero bueno, en este momento estamos en eso, estamos viendo una transferencia directa de ese presupuesto a los sectores de la timba, básicamente. Así que eso es lo que nos conmueve hoy, lo que nos aglutina y lo que está haciendo que en diferentes partes del país, cooperativas, vecinos organizados, estemos en pie de lucha con este reclamo. Claro, y se me ocurre, vos me corregirás si no es así, que con la ausencia de presupuesto para la obra pública, más esto, va a haber barrios y trayectos que claramente no va a suceder lo que dice este presidente, que va a quedar en manos privadas, ni mucho menos, ¿no? Las cloacas y cosas que o los tomaba el FISU o los tomaba obra pública. Ahora, ¿cómo se nota el deterioro de algunas barriadas? Se ve la más allá de los trabajadores y trabajadoras que los dejan en banda, ¿no? Sí, hay, como dijimos, hay 6.457 barrios populares en el último relevamiento que se hizo,
pero sabiendo que las condiciones materiales en este momento, la mayoría de los trabajadores se empeora, empuja a mucha gente más a tener que habitar territorios en donde no hay condiciones, digamos, para una hábitat digna. Entonces, en esa línea estamos viendo que hoy en día 1.200.000 personas habitan los barrios populares, ¿sí? Son aproximadamente, o sea, a lo largo y ancho del país, son muchísimos además los trabajadores que se quedan sin acceso a eso. Y a eso también sumale lo que tiene que ver con el deterioro de las obras, que eso también, vos tenés hoy en día 1.300 obras abiertas en donde se está deteriorando eso. Y ese deterioro genera que el día que esto cambie, porque confiamos en que en algún momento, por lo menos la fe la tenemos, en que en algún momento esto va a continuar por nuestra lucha, y mismo el Papa Francisco dice, ¿no?, que esto da lugar al narcotráfico, a un montón de otras cuestiones, se va a tener que empezar otra vez de cero, porque ya la obra va a estar totalmente deteriorada. Ni hablar de la cantidad de barrios que en este invierno se aumentaron los incendios en lo que tiene que ver con las casillas, y eso por la inseguridad de las conexiones eléctricas. Vamos a llegar a un verano en donde muchas obras que llevaban agua potable a los barrios no va a existir eso, entonces genera, digamos, condiciones muy malas de vida en la mayoría de los barrios populares. Por eso esta conferencia de prensa es un llamado urgente, y la presentación del amparo es justamente para la restitución de los fondos, ¿no? Del Fondo de Integración Sociourbana. Claro, sí, es la verdad una tragedia todo lo que están haciendo en todos los planos, por todo lo que vos acabas de decir, ¿no? El deterioro de esas obras, la pérdida de trabajo y también la pérdida de las condiciones de vida, la calidad de vida de la población. Y sí, además, el 80% de las obras hoy en día se encuentran frenadas. Del 80% de las obras que se estaban llevando adelante, y un poquito más, esto es lo que pudimos, porque tampoco hay acceso a la información pública, además, entonces lo que pudimos ir relevando más o menos a lo largo y ancho del país a través de las mesas locales de barrios populares, y pudimos hacer ese trabajo con la Mesa Nacional para poder tener todos estos datos. Claro, y que no hace falta ya decir que este gobierno miente, porque está claro, pero cómo utiliza los argumentos de que si vos vas a presentar una ley en la legislatura, tenés que decir cómo se va a financiar. Y este proyecto estaba financiado. Lo que hicieron fue sacarle, ¿no?, en beneficio, como dijiste vos del comienzo, una transferencia de recursos hacia los que más tienen, o por lo menos tienen problemas, y desfinancian. O sea, esto ni siquiera le cabe la excusa de que no tenemos plata para financiar. Mentira. Sí, y además pasar por encima de una ley que, como decía antes, tenía un consenso generalizado a derecha, izquierda y centro, digamos, de todos los partidos. La ley establecía la responsabilidad del Estado de garantizar esas obras, que es algo de lo que se está corriendo. O sea, como vemos en general en todos los derechos, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, a una educación, ni hablar del derecho al agua potable, que es un derecho humano fundamental. Lo vivimos durante la pandemia, pudimos ver cómo a partir de eso también se hicieron esfuerzos y todo el mundo decía, sí, dale, hay un consenso. Bueno, quieren tirar abajo todo ese sentido común, digamos, todas esas cuestiones. Hay una batalla cultural en contra del ser humano. Así, esta gente no le importa, piensan solamente para el 1% de la población. Hoy teníamos algunos barrios que participaron, que están dentro del amparo, en donde vemos que son obras de extensión de red cloacal, en donde se empezó sacando, decía, bueno, había un sistema medio obsoleto, que esto no funciona, porque el barrio creció, vamos a ir con esto, se desmanteló eso, y hoy en día no están los recursos para avanzar con una red que incluya al crecimiento, ni siquiera está la anterior. Entonces la situación es mucho peor todavía. Claro. Y el Estado es responsable de esto, porque le echan la culpa a la cooperativa, le echan la culpa... Bueno, lo vemos en la persecución que hay con Fernanda Miño, que una villera que formó parte de la mesa. Obviamente cuando pasó a ser parte del Estado le dijimos, compañera, tu lugar es ahí, en todo caso discutiremos con vos, y está bien que así sea, ¿no? Pero hoy vemos cómo la están persiguiendo. Hoy estamos viendo cómo se le metió la policía en la casa, porque la concepción que quieren dejar es que todo funcionó mal, que todo fue una porquería y que lo único que vale es lo que ellos dicen y el déficit cero, que
no está igual para la inteligencia, ¿no? No, claro, que todos somos chorros, todos robamos algo, todo está mal, todo es un desastre. La verdad que sí, es caótico. ¿Cómo percibís el pulso en los lugares por donde vos andás? ¿Cómo está la gente, el ánimo? ¿Qué es lo que dicen? Porque viste que todavía hay quienes dicen, bueno, hay que esperar un poco, o también hay mucha bronca al peronismo, entonces siguen sosteniendo este gobierno. Sí, la realidad de los barrios es muy mala. Como decía anteriormente, esta situación que generaba trabajo de la misma población del territorio que accedía a la obra, se cayó, no existe más. A eso sumale la desaparición del potencial trabajo. Se quejan de los planes, pero convirtieron algo que era el potencial trabajo, un programa que lo que hacía era complementar el salario del trabajador, de la trabajadora de la economía popular, lo convirtieron en un plan social de 78.000 pesos que hoy sabemos que no sirve para nada. A eso sumale que hicieron, discúlpenme, pero hicieron bosta lo que es el monotributo social costo cero, que eso ayudaba a que el trabajadora de la economía popular pueda tener acceso a una jubilación, a una obra social. Tenemos compañeros que tienen tratamientos oncológicos que no lo están pudiendo llevar adelante también por eso. Eso sumale la cantidad de mujeres que iban a buscar, de mujeres fundamentalmente digo, porque son quienes sostienen los hogares, pero la cantidad de gente que accedía a los comedores para darle comer a su familia, y hoy en día eso también, están negándole comida a la gente que no tiene para comer. Entonces estamos entrando en una serie esa que futurista de que está todo mal, no sé ni cómo se le dice a eso. Sí, sí. Milei se llama la película. Es una película. Viva la libertad, carajo, se llama la película. Che, Gastón, y porque fuimos percibiendo, porque estamos en la calle, porque esto, como dice nuestra consigna, estamos en la calle y te contamos lo que vivimos juntos, fuimos percibiendo, sobre todo después de la ley base, no sé si habrá sido tu misma percepción, como que hubo un agobio, ¿no? Un deterioro del ánimo, después de la segunda votación, veníamos de una euforia, ya el 15 de diciembre había movilizaciones en Plaza de Mayo, hubo 2 paros de la CGT, movilizaciones constantes, represión, pero después cayó como en una planchada, y ahora sobre todo de la mano del conflicto con las universidades, parece que hay un resurgimiento. En la comunidad donde vos estás, ¿cómo es ese ánimo? Porque imagino que estarán pasando también por todos los estados, ¿no? Sí, la verdad es que es mala la situación. Se puede ver en la ciudad que hay, no sé, en el Congreso, acá en la capital, se ve un poco que hay en las universidades. Saludo la lucha de los universitarios, si bien la mayoría de nosotros no pudimos acceder a la universidad, pero sin embargo nos parece muy importante. Yo tengo una hija de 4 años y me encantaría que pueda ir a la universidad. Es un sueño que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que sí está habiendo algo, que me parece que es muy bueno eso. Me parece muy bien lo que pasó también con el hospital de salud mental también, que se pudo volver, que se pudo volver hacia atrás con eso, pero la realidad de los barrios hoy es demasiado conflictiva, porque estamos pensando en qué vamos a comer, no mañana, hoy, qué vamos a comer a la noche, qué le vamos a comer a nuestros hijos. Estamos viendo que ya no hay trabajo, estamos viendo cómo avanza, como la frontera con el narcotráfico, que antes eran algunos lugares, hoy eso se está haciendo algo que existe en todos los barrios. Como las madres otra vez andan buscando a los pibes para ver en la que están, porque al no haber trabajo son mano de obra accesible para el narcotráfico. Estamos viendo cómo no hay comida, no hay trabajo, aumenta la delincuencia. Hoy en día una changa es que agarrar a los pibitos y decir, che, andá, compramos celulares, y mandan a los pibes a chorear celulares o a vender falopa. Entonces, esa es la situación. Es caótica la situación en las barriadas populares, y además, en donde se puede y en donde había algún piso de organización, se está tratando de poder resolver comunitariamente lo que el Estado ya no está supliendo, que tiene que ver con, no sé, en mi barrio, yo vivo en un barrio de La Matanza, en donde quedó parada una obra cloacal y de agua potable, que lo hicimos con todos los vecinos de ahí. Entonces, eso estamos viendo cómo lo resolvemos.
y los materiales no son los mismos que podíamos comprar cuando había presupuesto, porque es la colecta, y la gente antes de tener un caño que le lleve agua dice, bueno, tengo que comer. Entonces la situación es de desesperación, pero a través de recorrer asambleas en donde hay algo, yo creo que de a poco estamos haciendo, primero fue tan rápido el golpe que nos agarramos la cara del cachetazo que nos pegaron. Estamos en esa, pero ya estamos entendiendo que no podemos seguir en esa. Por eso hoy la convocatoria que hacemos a la unidad de todos los barrios populares, a la unidad con otras luchas, a la unidad con las universidades, a la unidad con los jubilados y acompañar todo eso, porque la verdad que con el protocolo que nos metieron también para no movilizar, con el protocolo antipiquete que le llaman ellos, la verdad es que vinieron a meter miedo. Dijeron que se le iba a caer el potencial a quien movilice, empezaron a perseguir a los dirigentes de las organizaciones sociales, entonces vinieron con un shock de violencia y de ajuste que nos dejaron, perdone que lo diga, pero en pelota y a los gritos. Sí, y ahora, la verdad que estamos empezando a poder juntarnos otra vez para ver cómo salimos adelante, pero bueno, estamos en esa etapa. Todavía yo por lo menos no veo que estemos en un momento de efervescencia. No, claro. Bueno, Gastón, gracias por el rato, por la información. La conferencia fue hoy, ¿no? Hoy a la mañana. Fue hoy a las 10, empezó más o menos 10:30 de la mañana, para presentar lo del amparo, para poder charlar y para poder visibilizar un poco la problemática, pero esto va a ir en un plan de lucha que estamos generando a nivel nacional. Sabemos que los barrios son muchos, que las mesas de barrios populares son muchos, entonces esta semana vamos a dar tiempo a que podamos charlar y reflexionar sobre esto que pasó, a ver si tenemos alguna posibilidad de hablar con Parejas, que es el que está adelante de la subsecretaría de integración urbana, porque la degradaron. Entonces, si llegamos a tener una reunión en las próximas semanas, que todavía no hemos tenido contestación, ahí veremos cómo seguimos. Pero sí, estamos con la Mesa Nacional de Barrios Populares en pie de lucha, pacífica, como siempre. Hoy la conferencia fue muy pacífica, arriba de la vereda, con representantes de las organizaciones y de la gente de Provincia de Buenos Aires que estaba en el amparo. Así que en esa situación en la que... Bárbaro. No hay que aclarar que es todo pacífico. Los violentos son ellos, así que es algo obvio. Pero nos llevan a tener que aclarar que se hacen las cosas de manera pacífica. La verdad es cualquier cosa lo que está pasando. Gastón, gracias por el rato y estamos en contacto para poder seguir visibilizando lo que definan. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Abrazo. Gracias a ustedes, compañeros. Este es el fin anunciado del gobierno Milei. La fecha no la sabemos, porque claro, el blanqueo le permitió contar con más de 12.000 millones de dólares que ingresaron al país, pero blanquearon no para invertir acá, blanquearon para no pagar impuestos, y con esos dólares después comprar lo que ellos quieran, pero no va a ser acá en la Argentina. Ya lo blanquearon, después lo pueden sacar, porque este gobierno liberal de libertad de mercado le permite sacar los dólares cuando ellos quieran. Blanquearon 12.000 millones de dólares que no pagaron impuestos. No siguen pagando impuestos por eso y con eso van a comprar lo que quieren ellos afuera, no en la Argentina. Y si invierten, van a invertir en el RIGI, pero antes van a exigir que devalúe el gobierno de Milei. El tema de la deuda externa es el gran condicionante de toda la historia argentina. No solamente con el préstamo Lavarium Brother a Rivadavia en 1824. Fue tan condicionante que se hace el Congreso Anfitriónico en lo que hoy en día es la ciudad de Panamá, en Panamá, donde el gran Simón Bolívar llamó a todos los países que nos independizamos de España. Recuerden la batalla de Ayacucho de 1824, el 6 de agosto de 1824, que fue la última batalla por la liberación de la América Hispana. Llama el Congreso Anfitriónico y Rivadavia no mandó a ningún representante. ¿Por qué? Porque los ingleses se lo prohibieron. Lo mismo pasó con Mitre, se sumó a la guerra de la triple infamia contra Paraguay, contra el heroico pueblo paraguayo, y se endeudó mucho más, porque tuvo que endeudarse para financiar la campaña de guerra. Si la deuda de Rivadavia era 1 millón de libras esterlinas, Mitre se endeudó por 2,5 millones de libras esterlinas. La deuda fue nuestro gran condicionante.
Mal o bien el gobierno de Néstor Kirchner había logrado solucionar ese problema. Nos sacó al Fondo Monetario Internacional de encima, pagándole, pero nos sacó la tutela del Fondo Monetario Internacional después de 50 años. La Revolución Libertadora, con el jefe de gabinete de la dictadura de Aramburu, Raúl Prebisch, había acordado con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina volvió. La Argentina se integra al Fondo Monetario Internacional, que se había creado en 1944 y que el peronismo se rehusó a hacerlo, lo hizo en 1956. Después de 50 años, en enero del 2006, la Argentina se sacó el tutelaje del Fondo Monetario Internacional gracias a la gestión y al gobierno de Néstor Kirchner. También disminuyó la deuda porque le hizo una quita muy importante al resto de la deuda, y la deuda tenía muy poco peso sobre nuestro Producto Bruto Interno. Había solucionado el problema de la deuda. ¿Quién nos vuelve a endeudar? El gobierno de Cambiemos. Se toma deuda por 97.927 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, de los cuales casi 45.000, para ser más exacto, 44.559,9 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos al Fondo Monetario Internacional, le debemos 45.000 millones de dólares y la deuda en total ya grande de 100.000 millones de dólares. Alberto Fernández, que el 1 de marzo del 2020, cuando inaugura las sesiones ordinarias, prometió investigar la deuda, no lo hizo. Pero, si bien no lo hizo, haciendo alaraca de su poder, le exigió al Banco Central que informara quiénes fueron los que habían comprado dólares en los 4 años de la gestión de Cambiemos. Y ahí, si él vino y dice cuál es la empresa, reconoce que 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. 100 empresas, dentro de los casi 100.000 millones de dólares que se endeudó Macri, que volvió a endeudarnos y volvió al Fondo Monetario Internacional, 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Con un grupo de contadores de la Facultad de Ciencia Económica nos dividimos la tarea, tomamos 10 empresas cada uno. Ninguna de las 100 empresas, ninguna, puede mostrar en sus balances de dónde sacaron la plata para comprar los dólares que compraron. Por eso blanqueo cada tanto, porque la contabilidad es falsa, es una contabilidad mentirosa, tienen contabilidades paralelas, y la FIP, que debería haber llamado a los administradores de esas empresas y obligarle a abrir el balance, o sea, dar explicaciones para que justifiquen la operatoria y multarla por evasión fiscal, no lo hizo. Entonces, ya el gobierno de Alberto Fernández apañó la deuda. Entre las 100 empresas que me compraron están las más grandes del país. Telefónica Argentina compró 1.200 millones de dólares, Pampa Energía, 900 millones de dólares. En esas dos tiene participación BlackRock. El grupo Clarín, el grupo Techin, el grupo Ornoquian, la Aceitera General Dehesa, el grupo Arcor de la familia Pagani, el grupo Galicia, los Brown, Ayerza, Casani también tiene participación BlackRock, el banco HSBC, que también tiene participación BlackRock y que ahora se fusiona con Galicia, entre otros. Nunca se investigó esa estafa al pueblo argentino, que es la deuda generada por el macrismo y la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, vino Milei, hizo peor. Por un lado, no investigó el déficit fiscal que había dejado el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa como superministro. Un déficit fiscal que casi es el 5% del Producto Bruto Interno. 4,79% dice la cuenta de inversión, que es el resultado fiscal ejecutado. Bueno, ese déficit fiscal tampoco se investigó por qué se incurrió en ese déficit fiscal. ¿Qué hizo Milei? Lo hizo muy fácil. Lo convirtió todo en título de deuda del Tesoro ajustable por inflación. Título de deuda del Tesoro ajustable por inflación. Eso hizo que la deuda aumentara en forma sideral. En forma sideral. ¿Qué hace? Todavía no tenemos los datos de septiembre, que agosto del 2024 la deuda aumenta en 87.833 millones de dólares con respecto a la deuda que había dejado
Macri y Alberto Fernández. La deuda de Macri y Alberto Fernández era de 370.673 millones de dólares. Y este le aumentó a 458.507 millones de dólares. No tenemos los datos de septiembre, pero seguramente aún va a ser mayor. 87.800 millones de dólares aumentó la deuda de diciembre a agosto el gobierno de Milei. Y uno se pregunta en qué. Lo que tenemos que preguntarnos en qué se gastó. Bueno, una parte fue para financiar ese déficit fiscal y la otra parte fue para financiar las LELIQ, las letras de liquidez de los bancos, que fue un negocio, una renta que le dio el Banco Central de Miguel Ángel Pérez y de todo el directorio del Banco Central de Alberto Fernández. Tendrían que estar todos procesados por sospecha de cohecho. Le pagaban a los bancos por captar depósitos del público, tener bonitas sucursales, darse vuelta y dárselo al Banco Central sin correr ningún riesgo y cobrar una comisión por eso. Ganaron fortuna a los bancos sin correr ningún riesgo, solamente por tener la patente de corso de estos bancos, que se la dio el mismo Banco Central. Captaban depósitos del público, no le prestaban a nadie, se daban vuelta y se lo daban al Banco Central el LELIQ. Esa LELIQ, que se hizo una bomba en pesos preequivalente a más de 50.000 millones de dólares, formó parte también de la deuda del Tesoro. Convirtieron las LELIQ en título del Tesoro de la Nación, en deuda pública, que tenemos que pagar todos los ciudadanos de este país. Los bancos no pueden quebrar, fue la respuesta que decían. Los bancos no pueden quebrar, pero el país sí. Aumenta la deuda. Entonces el déficit fiscal dejado por el gobierno de Alberto Fernández y del superministro Sergio Massa y las LELIQ, que eran activos que tienen los bancos contra el Banco Central, conforman gran parte de este monumental aumento de 87.800 millones de dólares de la deuda. En ese marco que estamos hablando, de una deuda ya se torna prácticamente impagable, el gobierno dice que no podemos pagar, no tenemos plata para pagar, vamos a tener que dar los recursos naturales. Por eso el gobierno de Javier Milei propicia un modelo extractivista exportador. Gracias a los abundantes recursos minerales, oro, plata, cobre, litio, minerales raros y energéticos, sobre todo energéticos, petróleo, gas, energía nuclear, eólica, que posee la Argentina en calidad y abundancia. Esta posesión de recursos mineros y energéticos del país hace que en la Argentina se priorice su detracción en un verdadero enclave extractivista, para lo cual cuentan con la ley 27742, que implica el RIGI, este régimen de incentivo para grandes inversiones que le concede beneficio de todo tipo a los inversores, a los supuestos inversores por 200 millones de dólares o más. Estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y al quinto año pueden, si quieren, no liquidar en el país las divisas de las exportaciones. ¿Para qué se hace? Sin embargo, con este régimen feudal, un enclave de un Estado entre otro Estado, con este régimen de incentivos para grandes inversiones RIGI, no se ejecutó hasta ahora $1. ¿Por qué? Lo señala claramente un informe sobre Argentina del 27 de septiembre del 2024, BlackRock. Este que decimos que es accionista en las principales empresas que fugaron capitales, bueno, BlackRock, que es el mayor tenedor privado de títulos de deuda argentina, el mayor es el Fondo Monetario Internacional, pero los privados es BlackRock, dice: nos hemos vuelto cada vez más cautelosos con respecto a Argentina, ya que el debilitamiento del tipo de cambio sugiere que está atrasado. Por lo tanto, vemos el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio, lo que podría revivar las presiones inflacionarias. Y es más, agrega diciendo que prefiere invertir en Brasil. Es como BlackRock administra plata que no es de él. El mismo Larry Fink, que es su CEO, su máximo administrador, dice que solamente posee el 0,7% de BlackRock. Todo lo demás es capital que le prestan y que él administra. Tienen que dar cuenta de lo que administra. Entonces, dando cuenta de lo que administra, dice: ¿por qué no invertimos en la Argentina? Porque hay grandes posibilidades de que se devalúe y vuele todo por el aire. En el fondo, lo que critica BlackRock es el mal desempeño del gobierno,
que tras la devaluación de Milei, que tras la devaluación de más del 100%, no bien se inició, liberaron los precios. En un país como el nuestro, donde los productos principales tienen nombre y apellido, el acero, era Somisa, que ahora es Techín, que es ideal de Techín, Menem lo hizo, se la regaló por nada. El aluminio, Aluar, los combustibles, Chevron, Petronas, Apache, Total, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, cal, cemento, arena, los productos lácteos, la carne, arroz, harina, aceite, fideos, yerba mate, azúcar, todos tienen, los productos de limpieza, todos tienen 3, 4, 5 empresas a lo sumo que fijan el precio. En ese marco de inercia inflacionaria, el capital financiero con base en Manhattan, la capital financiera del mundo occidental, y que el principal es BlackRock, que ganaron mucha plata y van a seguir ganando comprando títulos públicos en pesos ajustados por inflación, estos que tienen títulos de deuda en pesos ajustados por inflación y que tienen también títulos en dólares, son los que condicionan a la Argentina y los que imponen para que se devalúe, y después que se evalúe ellos traigan los dólares y compren por la mitad lo que vale el doble. Este es el fin anunciado del gobierno Milei. La fecha no la sabemos, porque claro, el blanqueo le permitió contar con más de 12.000 millones de dólares que ingresaron al país, pero blanquearon no para invertir acá, blanquearon para no pagar impuestos, y con esos dólares después comprar lo que ellos quieran, pero no va a ser acá en la Argentina. Ya lo blanquearon, después lo pueden sacar, porque este gobierno liberal de libertad de mercado le permite sacar los dólares cuando ellos quieran. Blanquearon 12.000 millones de dólares que no pagaron impuestos, no siguen pagando impuestos por eso, y con eso van a comprar lo que quieren ellos afuera, no en la Argentina. Y si invierten, van a invertir en el RIGI, pero antes van a exigir que devalúe el gobierno de Milei. La deuda para el año 2025 en dólares es de 17.285 millones de dólares. De esos 17.285 millones de dólares, 2.700 millones de dólares son intereses que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero además hay un swap de libre disponibilidad de los chinos por 5.500 millones de dólares. Esa es la razón por la cual Karina Milei viaja ahora en noviembre a China a besarle el anillo a los chinos para que le renueven este swap por 5.500 millones de dólares. Y la deuda en pesos es de 39,7 billones de pesos. 39,7 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial, unos 39.000 millones de dólares. Bueno, esos 39,7 billones de pesos, el 90% está ajustado por inflación. El 90% ajustado por inflación. O sea que al revés que otrora, por ejemplo, año 1975, 1982, 1989, 2001, 2002, en que se evaluaba, por supuesto, la deuda en dólares se hacía impagable, pero licuaba la deuda en pesos porque estaba a tasa fija. Acá, el 90% de estos 39,7 billones con B larga de pesos, unos 39.000 millones de dólares, el 90% se ajusta por inflación, que es lo mismo que ajustar por dólar. Vuela el dólar por el aire y al poco tiempo la inflación le iguala y después lo supera. Prueba palpable, este gobierno de Milei, cuando llegó el 12 de diciembre del 2023, devaluó más de un 100% de nuestra moneda. La inflación que tuvimos en el mismo mes de diciembre, siempre según el INDEC, fue de 25,5%, en enero 20,6%, en febrero 13,2% y en marzo 11%. En 4 meses se acumula, en 4 meses es la devaluación del 100%. La deuda en pesos va a pasar exactamente lo mismo. 4 centrales de energía están disponibles para privatizar. Esto significa que empresas extranjeras se disputarán la energía argentina por un bajo costo y una regular comisión para el presidente y 2 ministros. Para nosotros, para ustedes, solo habrá aumento del servicio de luz sin inversión, o que se esperaba. ¿Alguna vez vimos una serie o una película donde el asesino serial se disfrazaba de payaso?
Claro, ¿quién sospecharía de alguien que te hace reír? Eran películas. Hoy la realidad nos muestra un sicario del país donde vos habitás con la carcajada de un payaso. El padre de Conan también es un asesino serial. Y lo es porque en forma indirecta mata. Alimentos y remedios siguen subiendo por más que te digan que la inflación baja. El jubilado, el desempleado, el indigente y 1 millón de chicos no se alimentan o si lo hacen, no acceden a proteínas. Resultado final de estos humanos, enfermedades, debilitamiento y cercanía con la muerte. Ese indigente que duerme en la calle, ¿cuánto tiempo te crees que puede durar vivo? La familia desalojada porque no puede pagar un alquiler, ¿qué crees que pase en un corto tiempo? La parca tiene trabajo a destajo. Mientras esto sucede diariamente, en algún lugar de Ciudad Gótica, la CGT y la CTA juegan al truco, esperando que el asado que armaron en el quincho del Congreso esté a punto. Por supuesto que los legisladores están invitados. Unos van a la Comilona de Olivos, otros acá nomás. Desde que asumió el poder este hombre que alquila novias, no hubo un solo día de tranquilidad en el país. La pobreza ya pasó la mitad de la población y en aumento, al igual que el hambre y el desempleo. En ese lapso, la oposición solo facilitó el trabajo de este payaso perverso. Le votó una ley que permite que la entrega y la muerte sean legales. Todos los legisladores, todos, absolutamente todos, son culpables. La mayoría por ser cómplices del oficialismo y el resto por jugar a la política y ser funcionales. Su zona de confort no les permite tomar el Congreso, o al menos no ser parte de una farsa. De todas maneras, la OPO ya se encamina a armar listas, preocuparse por su futura banca, hacer un proyecto que facilite más cómplices de la tragedia, votar una boleta única y todo aquello que solo interesa a la oligarquía y a sus cadetes, los integrantes del sistema político. La unidad popular es la solución, pero no a través de partidos, sino buscando liderazgos nuevos, y estos se hallan en el campo estudiantil. ¿No le parece? Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque
que mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes